Nos da una información muy interesante. Aquí abrimos el expediente de los contenidos. Se cuestiona lo que vemos y escuchamos, pero sobre todo tú tienes el micrófono. Esto es Derecho a Saber. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, el espacio donde exploramos temas de tu interés y todo lo que necesitas conocer para estar bien informada e informado. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una ciudadanía más empoderada. Derecho a Saber. Hoy tenemos un tema que nos invita a cuestionar, comprender y transformar la perspectiva de género. Para ello contamos con una invitada excepcional, la doctora Alma Buendía, quien es docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Su trabajo desde la docencia y la investigación nos recuerda que la igualdad no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que puede generar cambios reales y urgentes en nuestra sociedad. Bienvenida, doctora Alma, a Derecho a Saber. Muchísimas gracias, Gaby, por el espacio y a todo el equipo por el apoyo. Es un placer tenerte aquí con nosotras. ¿Por qué hablar de perspectiva de género? A nivel global y también en México, la violencia de género es una realidad estructural. Existen estadísticas que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género, ya sea por violencia íntima, agresión sexual, institucional, organizacional, cualquier tipo de violencia. Para comenzar a entender mejor el tema, doctora Alma, quisiera que nos cuentes desde tu experiencia, primero, ¿cómo definirías la perspectiva de género? Una mirada. Es una mirada diferente a todo lo que habíamos conocido anteriormente. Es un cambio de ángulo en la perspectiva social. Y es una mirada no solamente diferente, sino también muy profunda y altamente transformadora. Totalmente necesaria en nuestros tiempos para los problemas complejos que manejamos actualmente. En algún momento yo lo veía como ponerte unos lentes, ¿no? O sea, es agarrar unos lentes y ponértelo y verlo desde otra perspectiva. ¿Y cómo definirías, por qué es indispensable integrar esto en espacios educativos, pero en nuestra vida diaria? Totalmente importante porque nos permite ver las desigualdades, sencillamente por eso. Las desigualdades vienen ya desde que nacemos, nos venimos a incluir un mundo que está totalmente construido de una manera sesgada. Pero cuando somos niñas y somos niños no nos damos cuenta de eso. El mundo para nosotros es natural y lo aprendemos de esa forma. Pero ya cuando estamos adquiriendo estas nuevas formas de mirar, nos damos cuenta que nuestro mundo natural no tiene nada de natural, no es esa normalidad de una convivencia sana. Y nos percatamos de las desigualdades y las brechas que hay entre mujeres y hombres por la formación, por la familia, todo lo que es la cultura y las costumbres que se van arraigando en nuestra vida. Entonces son desigualdades con las que vamos creciendo y que lamentablemente no vemos hasta que nos ponemos esos lentecitos de los que tú hablas. Y es cuando volteamos a ver el mundo y vemos que esas desigualdades están en todo ámbito del desarrollo humano. Están en el transporte, están en las canciones, están en los ámbitos laborales, en los salarios, en las matrículas, en las escuelas, etcétera. Están en todos lados, incluso en la misma casa, ¿no? La mujer pareciera, o la niña que está siendo entrenada para tener posteriormente su propio hogar. Cuida hermanos, hermanas, aprende a cocinar, se encarga y asume que su responsabilidad es el arreglo de la casa, las camas, los trastes, etcétera, y no cuestiona. Y se considera como muy natural que si hay un niño varón, un hermanito, es el del mundo público, el que sí tiene derecho y permiso a salir, a llegar tarde, a irse sin pedir permiso, y se ve como esa cultura y el debe ser muy, muy natural, de tal forma que ya no lo cuestionamos. Entonces, con estos lentecitos, al ponernos estos lentecitos nos damos cuenta de que ese mundo no es equitativo y que es muy limitante, sobre todo para el desarrollo de las niñas y de las mujeres. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podríamos
poner esos lentes desde antes? Con la educación. Llevar la enseñanza y todo lo que implica la perspectiva de género, que además no es difícil, pero sí se requiere sensibilidad y apertura. Y digo que no es difícil porque no es una materia escolar tal como las ecuaciones, etcétera, ¿no? Es solamente una sensibilidad y un entendimiento y una apertura de conciencia que sí lleva un proceso, y a veces este proceso pues es un poco doloroso. ¿Por qué doloroso? Porque irremediablemente cuando vas incluyéndote y conociendo la perspectiva de género, te vas dando cuenta de tu propia vida y van cayéndote así como te vas dando cuenta de los momentos de tu vida en los que cometiste alguna situación por voluntad y por no saber y por no ser consciente, permitiste violencias, permitiste malos tratos, injusticias en tu vida y no tenías las herramientas para defenderte. Entonces, de alguna manera, esto pues lleva a una reflexión profunda. Y también para los hombres, pues de alguna forma es ciertamente doloroso porque tienen que renunciar a ciertas cosas cuando se vuelven conscientes, ¿no? Por ejemplo, cuando ya son conscientes y se dan cuenta de que la mamá está desde las 5 de la mañana, ¿no? De pie, y es la última que se va a acostar y cierra las luces, apaga las luces, cierra la puerta, pero además le da de comer al gato, al pajarito, le pone agua a la planta. O sea, hace cosas más allá de lo que todo el mundo hace. Y su jornada laboral es enorme, no hay vacaciones, no hay, espacios o permisos para una enfermedad, no hay momentos de esparcimiento, y cuando hay momentos de esparcimiento para la mamá, ¿no? O las mujeres de la casa, hay un sentimiento de culpa porque deberían de estar en la casa haciendo la comida, adelantando el quehacer, y están en otro lado, ¿no? Divirtiéndose a lo mejor. Entonces, esto pues por supuesto no es natural, y la perspectiva de género hace que las personas tomemos conciencia y nos sensibilicemos. Entonces, un varón, al darse cuenta de toda esta desigualdad, y si es consciente, va a renunciar a ciertos privilegios, ¿no? Como, por ejemplo, ya me senté a la mesa y sé que me van a calentar las tortillas o que van a servirme el plato y demás, entonces yo lo hago para que se sienten las mujeres de la casa y yo les sirvo. Entonces, es un renunciar a ciertos privilegios y comodidades. Y esto pues es de cada persona, es la conciencia y la apertura y la sensibilidad que cada uno tenga y el compromiso al cambio. Y eso cuando se lleva también fuera de casa, en el mundo laboral, por ejemplo, pues voy a permitir como hombre, de alguna forma, que una compañera ascienda al cargo que yo quería, ¿no? Porque sé que si ella avanza, pues van a avanzar muchas más mujeres, va a haber un mundo laboral más equilibrado, pero es renunciar a ciertos privilegios, ¿no? Y eso pues no siempre es fácil, pero es muy necesario si es que queremos otras formas de convivencia, pues para nosotras, y esperemos que todavía lo podamos vivir, pero sobre todo para nuestras hijas y nuestras nietas, donde claro, ya no tengan que estar en las marchas, ya no tengan que estar buscando apertura gubernamental, nuevas leyes, porque pues ya sea una cuestión cultural entendida, consciente y aceptada por toda la gente, ¿no? Entonces, eso es, digamos, parte de la lucha hoy y lo que implica la perspectiva de género. Claro, una herramienta. Exacto. En México, más del 70% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia. ¿Qué factores estructurales explican estas cifras, que estas cifras sigan siendo tan altas? Es decir, la perspectiva nos da esta nueva visión, una mirada, unos lentes distintos, pero eso no erradica la violencia. Entonces, ¿qué papel puede jugar la perspectiva de género frente a esto? Totalmente, es fundamental. De hecho, las violencias hoy no se podrían entender sin esta perspectiva, porque el tema de la violencia en sí es un tema sumamente complejo. Yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, fui a un albergue en el Estado de México, que era el único que había en ese tiempo, y era más fácil sacarnos la lotería que llegar, ¿no? como víctima de violencia al albergue. Era muy limitado el acceso, 16
mujeres llegaban cada 3 meses, cuando el Estado de México en 2006 despuntaba como la entidad federativa más violenta del país. Y la violencia tiene muchas formas y muchas caras. En ese tiempo, pues se veían violencias muy fuertes en mujeres, en el Estado de México, en mujeres indígenas, y además que no hay una edad ni una clase social que la padezca solamente. Se registra en estratos muy, muy bajos y en estratos muy altos. No perdona. Y tampoco la edad de las mujeres ni su condición, si son hijas o son esposas o son hermanas, no importa, incluso vecinas, no importa. Simplemente la violencia se registra en todas ellas de 1000 maneras. Cuando terminé esa investigación, concluí una cosa que hasta la fecha sigo sosteniendo. Todavía no conocemos el fenómeno de la violencia en su totalidad. Todavía no sabemos cuántas formas más de violencia pueden existir. Hasta donde yo me quedé en ese momento, que fue 2013, 2012, habían tipos y modalidades de violencia y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tenía esa tipificación. Pero ahora, pues ya tenemos más, la lista aumentó, ya tenemos la violencia digital, ya tenemos violencia vicaria, tenemos violencia ácida, que tampoco están totalmente incluidas en la ley, hay todo un proceso, pero son nuevas modalidades que se están registrando. Y la lista continúa. Además, tenemos ya varias, iniciativas que se han sumado a todo nuestro marco normativo, como es la Ley Olimpia, concretamente, la ley de Mariana Lima Buendía, y hay más, ¿no? La ley Ingrid. Y esto, pues todavía no terminamos, como repito, de conocer en su totalidad el fenómeno. Y pareciera que es sorpresa tras sorpresa. ¿Y cómo vamos a entender y abordar este fenómeno que todavía no conocemos con lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos y que es la herramienta fundamental y básica, pues es la perspectiva de género, que nos permite ver el por qué una mujer puede ser víctima de muchas violencias de manera sistemática a lo largo de su vida y concluir con un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no nos ayuda otra forma de mirar si no es la perspectiva de género. Tomando en cuenta desde 2013 que presentaste tu tesis doctoral, a lo que ha cambiado, ya tenemos nuevas violencias, ya tenemos, no ha disminuido, ha aumentado, ha habido más conceptos, ha habido más información. Pero también quisiera que nos hablara sobre la perspectiva de género en el ambiente laboral. Es otro ambiente que es donde las mujeres nos hemos visto forzadas, pero ya tenemos esa libertad de salir a trabajar, ¿no? Y no solamente quedarnos en casa con los niños. Pero ¿cómo se vive o cómo se puede implementar la perspectiva de género en un ambiente de trabajo? Bueno, totalmente transforma el ambiente laboral. Para empezar, en cualquier lugar, ya sea público o privado, si se incorpora la perspectiva de género, lo primero que vemos es cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada determinado puesto, ¿no? En las jerarquías o rangos laborales. Y también se revisan los salarios, cuánto gana una mujer en el mismo cargo o en el mismo puesto que su compañero. Cuáles son todo lo que se queda fuera del trabajo, por ejemplo, la casa, ¿no? El hecho de que llegues a trabajar con una agenda mental, estás trabajando, haciendo tu reporte, tu tarea, tu encargo, lo que tengas que hacer, pero pensando en que tengo que llegar a poner frijoles, tengo que pasar al súper, tengo que pasar a poner el guisado, encargar a los hijos con la mamá, la vecina, la prima, no sé. Es llegar a trabajar o sea, es que aprendemos en automático como a separar, ¿no? Sabes que traes tu agenda o sea, incluso le robas tiempo a tu desayuno, ya no pasas al sanitario, te privas de varias cosas para poder mandar mensajes y arreglar esa agenda que quedó pendiente en casa. Para una vez liberado eso, y todavía te quedas con ciertos pendientes porque no te contestaron el mensaje, porque no hay quien recoja a tus pequeños, y tienes que trabajar y concentrarte.
porque además estás en un mundo laboral competitivo, Claro. donde si tu productividad baja, pues Estás adiós, fuera. exactamente. Claro. Entonces estás obligada a estar al 100, ¿no? Y competir. Y al final del día quedas muerta porque pues cumpliste con tus labores dentro de tu trabajo, pero también con tus labores dentro del hogar. Y tu mente no para. Y tu mente no para. Entonces hay un cansancio extremo al final del año, del día, del mes. Pues las mujeres estamos bien agotadas, ¿no? ¿En qué ayudaría la perspectiva de género en el mundo laboral? Pues precisamente a ver que tenemos que hacer compatible nuestros horarios laborales y el ámbito del trabajo, y permitir que los hombres que son padres también participen y también tengan que ir por los niños a la primaria, llevarlos a comer al comedor del centro de trabajo de él, que haya un lugar, un espacio donde los hijos de los y las trabajadoras puedan convivir, hacer tarea, estar en un espacio seguro mientras los papás y las mamás terminan sus jornadas laborales. Y esto, pues son iniciativas que ya se han visto en México y ya hay muchas propuestas. Ya está la ley 025, la norma mexicana, pero pues no todo mundo la ha adoptado. Y esta ley lo que permite es justamente la compatibilidad entre el mundo laboral y el mundo privado, que es el mundo doméstico, el ámbito de la reproducción. Claro. Estamos hablando hoy con la doctora Alma Buendía, quien es una voz clave en la perspectiva de género. Y doctora, quisiera que nos hablaras también un poco, sé que tienes toda una experiencia y nos podrías hablar de diferentes tipos de violencia, pero también qué impacto tiene la violencia simbólica, como los mensajes en medios, el tema de la importancia de los medios de comunicación, ya lo hablábamos de las redes sociales, también en propagar estas desigualdades. Sí, pues enorme, porque justamente es una violencia que no se ve, no es palpable y muchas veces pasa de nuestra percepción, pero la introyectamos de una u otra manera. Somos seres sensibles, somos seres sensoriales también, que inconscientemente vamos introyectando aprendizajes, comportamientos, formas que van formando parte de nuestra personalidad. Entonces, esta violencia que no se ve, pero que está presente y latente y todo el tiempo, ¿no? Los niños la perciben, las niñas, la gente, la cultura está impregnada de todo ello. Y es justamente esto que comentábamos, ¿no? La naturalidad con la que vemos las violencias y que ya ni las percibimos. Entonces, estas violencias simbólicas pues forman todo ese bagaje que está en el entorno y del cual no somos conscientes. Pero justamente la perspectiva de género, que además nos hace reflexionar muchísimo y todo el tiempo, ya una vez que se adquiere esta gran herramienta y altamente, como te decía, transformadora, ya no te puedes quitar esas lentes violetas. Una vez que te pones esa mirada, ya nunca vuelves a ser la misma, porque no importa en el ámbito en el que te desenvuelvas, o dónde estés, o en qué país, en qué lugar, en qué situación, todo el tiempo estás analizando cuántas mujeres hay aquí, por ejemplo, en la novela que estás leyendo, ¿no? En ese bestseller, el lenguaje masculino que se utiliza. Sí, ya lo tienes aquí. Entonces es como tu forma ya de mirar que ya no la puedes quitar. Y estás viendo cuántas veces, si eres docente, cuántas veces le das la palabra a un joven para que participe y cuántas veces permites que las mujeres de tu clase participen. Y cómo comentas una participación y cómo retroalimentas otra. Entonces, son cosas que ya no puedes. Vas en el transporte público y hay una canción y... O sea, es ya una forma automática en la que estás analizando la letra, estás viendo quién le da el asiento, dónde están estas asientos para mujeres embarazadas. O sea, vas todo observando y todo lo vas tamizando, filtrando con tus lentes de género. Claro, una vez que te los pones ya no te los puedes quitar. Ya no te los puedes quitar. Hablabas un poco sobre la norma 025 en México, hablábamos un poco sobre, estamos en el Senado de la República, pero también me gustaría que me contaras un poco cuáles son los errores más comunes de tratar de implementar esta perspectiva de género a nivel institucional, es decir, en leyes, en el día a día, porque también pues, puede haber malas aplicaciones de esta herramienta, ¿no? Sí, efectivamente, Gaby, tú lo dices muy bien.
Cuando no se tiene esta sensibilidad, a veces se vuelve parte de una narrativa y un discurso solamente. Claro. Y cuando hablamos de procesos de institucionalización de la perspectiva de género, estamos hablando de una adopción consciente de esta nueva forma de mirar, que no es de dientes para afuera. Ese es el gran peligro, ¿no? Que como se ha vuelto ya como muy manejable y ya en el mundo político, en el mundo de las finanzas, en el deporte, en todos lados ya se maneja el concepto de género. Se ha como a veces hasta malinterpretado. Claro. ¿En qué sentido? En que se dice que el feminismo, que va muy aparejado con lo que es la perspectiva de género, ¿no? El feminismo es la postura política y filosófica de pensamiento de las mujeres para construir convivencias mucho más sanas y pacíficas. Y su instrumento para actuar es la perspectiva de género, digamos que es la herramienta. Pero muchas veces se va desvirtuando y se piensa incluso que el feminismo es lo contrario al machismo. Sí, claro. Y no es así. El feminismo es una filosofía de libertad de las mujeres, pero que también incluye a los hombres. Entonces, en el feminismo no vamos solas, o sea, en casa yo tengo una pareja, tengo un hijo varón, obviamente, pues los amo, los quiero muchísimo, y el feminismo no los excluye, al contrario, los llama, pero no de la forma, digamos, tradicional, ¿no? Donde la mujer atiende a los varones, a los hombres de casa, pero ella se hace a un lado o no se atiende, ¿no? Entonces es una forma de convivencia diferente donde ambos tenemos derechos, tenemos la libertad de salir, buscar un trabajo, trabajar, tener autorrealización en el mundo público también y lograr sueños, al igual que ellos. Entonces es un feminismo incluyente. O sea, estamos en convivencia con los hombres y los queremos y los amamos, pero no queremos esos hombres machos, sino hombres sensibles y apoyadores que también permitan que las mujeres disfrutemos sin reproches, sin celos, sin todo eso. Entonces, esta es una herramienta, repito, que de esta forma ayuda. Ahora, comentabas en el mundo laboral, ¿no? En las instituciones, o sea, como las políticas públicas. Claro, y estábamos comentando que muchas veces se distorsiona la perspectiva de género y se piensa que es un feminismo donde ellos están excluidos, y no es así, en donde las mujeres queremos puestos de poder para someter a los hombres, y no es así, es para crecer juntos. Entonces, en el mundo laboral y todo lo que implica la aplicación de la perspectiva, tenemos primero que nada dejar muy claro qué es lo que se quiere con el feminismo que persigue, y no es nada en contra de los hombres, es para trabajar con ellos de manera conjunta y en una convivencia sana. Y eso por ahí. Y por el otro lado, trabajar las leyes y lo que tú comentabas de una forma correcta, no fallida, implica todo esto. Entender primero qué es el objetivo del feminismo y de la perspectiva de género. Y posteriormente ver muy bien con el análisis de género, que es una herramienta muy profunda, hacer diagnósticos participativos con perspectiva de género, te da una idea de las cosas que realmente hay que cambiar. Entonces, hacer una ley, hacer una iniciativa implica ver en profundidad dónde está el problema, las causas, para poder trabajar con la perspectiva de género y no de una manera errada cuando se piensa que la solución está por un lado. Y cuando vas a implementar esa solución, terminas abriendo más las brechas de desigualdad que cerrándolas. Ese es un tema. Por eso es que legisladoras, congresistas en general, sí es muy importante que manejen la perspectiva de género, porque de esa manera saben que la solución a veces no está, digamos, en ellos, ¿no? Como personas y como servidores o servidoras públicas. La solución la tiene la gente. Solamente hay que saber escuchar a las personas, trabajar con la perspectiva de género para saber cuáles son sus necesidades prácticas y estratégicas, tanto de mujeres como de hombres, pero no solamente
por grupos de sexo, sino por edades, porque no es lo mismo las necesidades de una niña indígena que las necesidades de una niña urbana. Son totalmente diferentes, aunque son de la edad, están en la primaria, por ejemplo, sus necesidades son diferentes. Son muy diferentes las necesidades de una mujer de mi edad a una joven de 20 años, ¿no? O una persona adulta mayor que las tuyas, las mías, por ejemplo. Entonces, no solamente es ver a mujeres y hombres, sino por necesidades, por grupos etarios, por urbano, rural, norte, sur, el tema de la raza, ¿no? Entonces, todo ello se tiene que analizar a profundidad para hacer una ley, una iniciativa de política que vaya enfocada a erradicar o a solventar las necesidades prácticas de las mujeres, pero también las estratégicas. Necesidades prácticas son unas, digamos, necesidades a corto plazo que con voluntad política, con dinero, se pueden solventar. Por ejemplo, mujeres que necesitan una vivienda. Si hay voluntad gubernamental, hay un programa y hay, digamos, recurso monetario y demás, eso se puede resolver. Una necesidad práctica es empoderarlas, ¿no? Es cambiar pensamientos, cambiar chip, etcétera, trabajar con ellas desde ciertas edades para poder hacer de ellas mujeres autónomas. Y entonces esa es una necesidad a largo plazo que no siempre se logra con dinero, ni con voluntad política, ni con un decreto presidencial. Eso es un trabajo cultural desde la educación y a largo plazo. Entonces, a eso le apostamos, no solamente remediar que tengan una casa, que ya no tengan el tema de la violencia, que logren romper sus ciclos de violencia, que tengan acceso al empleo, etcétera, sino cambiar mentalidades. Y eso es a lo que vamos. Empoderarla. Así es. También quisiera que nos hablaras un poco sobre la perspectiva de género en el día a día. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotras para usarlo día con día, esta gran herramienta? Eso es lo más importante de toda la entrevista. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reconocernos. Si estamos en el mundo laboral, ver en la compañera aparte que tiene, o soy parte de ella, o que ella es parte de mí, ver en ella algo de mí, ¿no? ¿Y eso en qué ayuda? Bueno, no voy a hablar mal de la compañera. Si los demás hablan mal, voy a detener esas violencias, claro, ¿no? No voy a hablar de su forma de vestir ni de nada, cero. Voy a exaltar siempre y resaltar sus cualidades. Voy a apoyarla. A lo mejor no es la compañera que más me cae, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, reconozco que es comprometida, que siempre está a tiempo, que cumple con todo, que se esfuerza, etcétera. No es mi mejor amiga, por supuesto, pero reconozco sus talentos. Entonces, voy a apoyar cuando ella tenga una oportunidad o yo pueda apoyarle en algo, lo voy a hacer. Y jamás denostar el trabajo de ninguna mujer, mucho menos enfrentarnos. Ese es justamente lo que tenemos que hacer día a día en el ámbito en el que estemos. Ayudar a nuestras hijas, ayudar a las amigas de nuestras hijas, etcétera, ¿no? Cualquier mujer a mi alrededor va a tener mi apoyo, mi solidaridad, y si algo comete, pues lo hablaremos, ¿no? En privado. Como también lo hemos hecho, el reconocernos y el hablarnos con cariño lo hacemos en privado. Pero cuando estamos en un mundo o en una reunión donde hay otros investigadores, otros docentes, etcétera, ya no es Lupita, mi amiga. Ya es la doctora Guadalupe Ramírez, ¿no? Por ejemplo. Ya no es mi amiga Julia, no. Es la doctora tal. Porque en el mundo, el mundo público, laboral sobre todo, tenemos que reconocer esos méritos. Uh-huh. Y muchas veces caemos en esta forma de hablar donde reconocemos los méritos de un varón y le llamamos, ¿no? El doctor, el director, el rector. Pero cuando es una mujer ya no tiene el rango, ya no tiene el grado, es fulana de tal, ¿no?
No, y luego celebramos las acciones en un hombre que si va y trabaja y no está con los niños, es como, perfecto, es súper exitoso, qué bueno, que le vaya muy bien. Pero si esa misma mamá, la mujer que es mamá hace esa acción, es como, ¿cómo? O sea, no vas a maternar, no te vas a enfocar. Claro. Celebramos acciones en los hombres que no juzgaríamos entre mujeres, empezando por ahí. Uh-huh. Esos se llaman dividendos de las masculinidades, que es cuando damos un sobrereconocimiento a algo que las mujeres también hacen. Por ejemplo, cambiar un pañal, ¿no? Ajá. Se considera muy natural en la mujer y nadie reconoce eso. Es su obligación. Sí. Pero si eso lo está haciendo un varón que además es atlético y guapo, joven, bueno, todo el mundo se admira y hasta nos sentimos, más allá de la admiración llega un enamoramiento, ¿no? De fulano. Le cambió el pañal. Le cambió el pañal. Eso es un sobrereconocimiento por la misma actividad, ¿no? O cuando la mujer hace la comida, que es de siempre, o de casi siempre, claro. Nadie te dice, te reconocen tu guiso. Pero si alguien, un varón, se mete una vez al año a la cocina y hace un guiso bueno, hasta le sacamos foto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar justamente. Para ello, pues, tenemos que ser conscientes. Me encanta y es celebrarnos entre mujeres y también no caer en esta sobrecelebración de los hombres. ¿Algo más que nos quieras compartir, doctora Almadelia, sobre perspectiva de género? ¿Algo que quieras que nuestra audiencia sepa? Sí, claro, que pues la perspectiva de género no necesariamente está en las universidades, no necesariamente está en las aulas. Esta perspectiva de género todas y todos las podemos empezar a adquirir simplemente preguntándonos cuántas mujeres participan en esta reunión. ¿Cuántas mujeres están dentro de la película que acabo de ver? ¿Qué papel tuvieron las actrices en esa película? ¿Cuántas mujeres están en el tráfico esperando pasar? ¿Cómo un elemento policíaco trata a un hombre y cómo es el trato con las mujeres? O sea, el simple hecho de preguntarnos dónde está nuestro lugar y cómo nos están tratando, cómo nos trata el mundo, ya desde ahí estamos cuestionando y estamos adquiriendo la perspectiva de género. Por supuesto, dentro de la red hay muchísimas herramientas. Este podcast es una de ellas. Hay muchas herramientas hoy que podemos empezar a trabajar. Cambiar el lenguaje. Esa es otra herramienta básica y que yo creo que todo el mundo la podemos hacer. Cuando decimos, es que uno nunca sabe. No. Hay que cambiarlo por una nunca sabe, ¿no? Okay. O sea, el masculino cambiarlo por el femenino, nombrarnos a nosotras y decir, bueno, es que yo estaba equivocada. Es que cuando uno se equivoca, no es cuando uno se equivoca, cuando una se equivoca o cuando una acierta, o sea, el nombrar y utilizar este lenguaje en femenino ayuda muchísimo porque empieza a cambiar esta forma de pensar y la perspectiva de género pues la vas adquiriendo a través del lenguaje, simplemente con eso. Bien, pues enfoquémonos en el lenguaje desde pequeñas edades. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora Almadelia, por venir a Derecho a Saber y compartirnos todo esto tan importante sobre la perspectiva de género. Gaby Ortiz, muchísimas gracias por el espacio, al canal del Congreso y al equipo que te apoya. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Soy Gaby Ortiz Portilla, tu defensora. Agradezco a todo el equipo de producción, a Sergio y a Raúl, y a mi equipo, Charlie, Mariana, Fernanda, Jenny, que están aquí. Y por supuesto al director Raúl Paz Alonso por permitir este espacio. Recuerda, tienes derecho a informarte, expresarte y exigir contenidos de calidad. Síguenos en Spotify como Derecho a Saber y en Instagram, X, TikTok y Facebook como Defensoría de Audiencia del canal del Congreso. Nos vemos a la próxima. Nos da una información muy interesante. Derecho a Saber.